Hola amigos y amigas, hoy lunes estamos para presentar un tema muy importante de interés nacional. Vamos a responder la pregunta. A raíz de las declaraciones del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones sobre la salida al mar del país hermano de Bolivia, es posible que se dé una acusación constitucional contra él y se produzca su inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Esa es la pregunta que realizan muchos ciudadanos y hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Qué sucedió? Vino un periodista de CNN y le preguntó a Pedro Castillo sobre la posible salida al mar de Bolivia. ¿Y él qué dijo? Dijo lo siguiente: no lo dije como presidente, es una idea, pero ahora lo consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo, jamás haría cosas que el pueblo no quiere. ¿Qué más dijo? Ese es su derecho de acceso al mar. Haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema es que históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera. Eso es lo que dijo textualmente Pedro Castillo cuando declaró a un periodista de CNN. Ahora vamos a analizar si esas declaraciones son suficientes para proceder a la acusación constitucional y a la inhabilitación. Hemos tenido pronunciamientos de diferentes sectores. Por ejemplo, Lourdes Flores Nano, ¿qué dijo? Que va a presentar una solicitud de acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo. También se han pronunciado diferentes constitucionalistas que esto constituye traición a la patria. ¿Qué más dijeron? Que el presidente de la República debe presentar su renuncia. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo los congresistas de la República? Los congresistas de la República han dado diferentes opiniones, diferentes versiones. Por ejemplo, José Cueto, de Renovación Popular, José Williams, de Avanza País, Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, se han mostrado contrarios a esta opinión, a esta respuesta de Pedro Castillo. También han presentado una moción al Congreso de la República en la que se propone exhortar al presidente Castillo a que renuncie a su cargo. Esto ha sido presentada por Rosely Amuruz Dulanto, congresista de la República, cuyo proyecto de acuerdo del Congreso es exhortar al señor presidente Pedro José Castillo Terrones a presentar su renuncia irrevocable al cargo de presidente constitucional de la República ante el Congreso de la República de forma inmediata por el bien moral de la nación. Esa es la moción que ha presentado Rosely Amuruz Dulanto. Las reacciones en el exterior también se han presentado. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani Laura, saludó las declaraciones de Castillo Terrones. En sus redes sociales dijo que esto demuestra la intención de integración que tiene el presidente de la República.
Pero vamos a hacer el análisis legal de esta situación como siempre lo hacemos lunes a lunes a partir de las 8:30 de la noche. ¿Qué existe actualmente en el marco internacional? Existe un tratado que ha sido suscrito por el presidente Alberto Fujimori el año 1992. También tenemos otro tratado que ha sido suscrito por el presidente de aquel entonces, Alan García Pérez, el año 2010. ¿Qué sucede con estos tratados internacionales? Le otorgan 5 kilómetros de playa y 800 metros de ancho a favor de Bolivia y que los pueden utilizar por 99 años. Entonces, existe un tratado internacional entre Bolivia y Perú de cesión de uso por el espacio de 99 años. Y eso, lógicamente, todavía no se han cumplido los años, sigue vigente. Ahora vamos a dar cuenta de lo que dicen nuestras normas. ¿Qué dice, por ejemplo, la Constitución Política del Estado en el segundo párrafo? Artículo 44 dice lo siguiente: es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. En otras palabras, esto quiere decir que el Estado peruano tiene como derecho que se den integraciones con otros estados a fin de lograr el desarrollo en las zonas fronterizas. Por ejemplo, si nosotros tenemos tratados entre dos países, nos beneficia económicamente, comercialmente, turísticamente, etc. Eso es importante y lo permite el segundo párrafo del artículo 44 de la Constitución Política del Perú. También tenemos el artículo 32 de la Constitución Política del Estado. Vamos a analizarla, si está dentro del contexto o no, lo que dice Pedro Castillo, ¿no?, sobre la posibilidad de consultar al pueblo a través de un referéndum. El artículo 32 señala claramente que pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede someter a referéndum un tratado internacional. Si queremos darle viabilidad a una posible salida, se tiene que hacer a través de un tratado. Pero ¿quién tiene la competencia para firmar o para aprobar este tratado? Lo tiene el Congreso de la República, no lo tiene el presidente de la República. Ojo con eso. Entonces, no cabe lo que dice Pedro Castillo, que consultará al pueblo. Él puede tener la mejor intención de consultar al pueblo, pero eso es improcedente constitucionalmente. El artículo 118 de nuestra Constitución Política del Estado establece lo siguiente: corresponde al presidente de la República, en el inciso 15 dice lo siguiente: adoptar las medidas necesarias
para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado. Eso le corresponde al presidente de la República, defender nuestra soberanía. Y si no la defiende, simplemente comete traición a la patria. Pero todavía con eso no estoy afirmando si existe o no existe traición a la patria de parte del presidente Castillo. Vamos a analizar y vamos a llegar objetivamente a una conclusión, como siempre lo hacemos. Nosotros no nos apasionamos con nada. Nosotros como abogados tenemos que dar la norma tal cual, tenemos que interpretarla tal cual y de acuerdo con antecedentes, como ya les estoy mencionando. Existe el tratado internacional suscrito en el gobierno de Alberto Fujimori y también en el gobierno de Alan García Pérez. Esos tratados están vigentes, están permaneciendo ahora en el tiempo y están siendo ejecutados. Eso se tiene que tener en consideración. Rosa María Palacios, periodista conocida a nivel nacional, ¿qué dice? Que en este caso el presidente de la República ha cometido el delito previsto en el artículo 325 del Código Penal. ¿Y qué dice el artículo 325? Dice atentado contra la integridad nacional. El que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Esa es la apreciación, ese es el punto de vista, esa es la opinión de Rosa María Palacios. Para ella existe el delito de atentado contra la integridad nacional. Por su parte, el Congreso de la República, hoy lunes 31 de diciembre, ha decidido aprobar la moción de orden del día que consiste en citar al canciller Óscar Maurtua y a la presidenta del Consejo de Ministros. Pero ya sabemos que en horas de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, la presidenta del Consejo de Ministros hasta hoy, Mirta Vázquez, ha presentado su renuncia irrevocable. Por su parte, el presidente de la República ha mencionado que realizará el cambio total del gabinete ministerial. Eso quiere decir que si se produce esta situación, ya no será posible que el día de mañana sesione el Congreso de la República para ver este tema, porque hoy día han agendado que las declaraciones del canciller y de la presidenta del Consejo de Ministros sea a las 9:30 de la mañana del día martes 1 de febrero, o sea, mañana. Entonces no va a ser posible por esta situación que estamos viviendo en estos momentos y que seguramente el presidente de la República anunciará oportunamente la designación del nuevo gabinete ministerial y también de el presidente o presidenta del Consejo de Ministros. Pueden realizar preguntas, nosotros estamos para responder amparados en el Estado Democrático de Derecho, que es el respeto por la Constitución Política del Estado y también de las normas que están vigentes. No podemos apasionarnos de manera política, nosotros hablamos objetivamente sin favorecer a nadie, respetando siempre
el Estado democrático de derecho. Muy bien, ¿qué dicen también los militares? Los militares dicen lo siguiente, los ex militares también están incómodos por esa declaración de Pedro Castillo. Pronunciamiento de los ex altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes se pronunciaron? Los generales de división, vicealmirantes y tenientes generales que desempeñaron el cargo de ministro, jefe del Comando Conjunto y comandante general de las Fuerzas Armadas que suscriben con relación a las recientes declaraciones del presidente sobre posibles afectaciones a la integridad de la República, manifiesta. 1. Es obligación de todos los peruanos la defensa de la integridad y soberanía de la nación, lo que a su vez constituye en la finalidad principal de las Fuerzas Armadas, empeñando el juramento y compromiso de ofrendar sus vidas en su consecución. 2. La Constitución Política del Perú establece obligaciones específicas al presidente para cumplir y hacerla cumplir, así como a los tratados internacionales suscritos, debiendo adoptar las medidas necesarias en la defensa e integridad de la República y la soberanía del Estado, cuyo territorio es inalienable e inviolable. 3. Las declaraciones del mandatario, esbozando la posibilidad de mermar la integridad de la República, devienen en una ofensa a los peruanos de bien, con y sin uniforme, así como a la memoria de quienes ofrendaron sus vidas a lo largo de la historia en su defensa y lindan con una inaceptable traición a la patria en beneficio del interés de otra nación. 4. Al deplorar la expresión pública del actual presidente sobre cualquier posibilidad de mermar la integridad territorial del país y especialmente el Mar de Grau, rechazamos tajantemente sus inaceptables declaraciones, demandando su inmediata rectificación. Eso es lo que dicen los ex comandantes de las Fuerzas Armadas. Quienes firman generales del ejército peruano, de la Marina de Guerra del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú. Eso es lo que ellos están diciendo. Y yo estoy dando a conocer, como siempre lo hago, objetivamente y sin apasionamientos. No es bueno el apasionamiento, no es bueno ser seguidor a ciegas de muchas personas. No, señor. Acá nosotros tenemos que dar opiniones totalmente objetivas. Muy bien, vamos a dar a conocer qué es lo que dicen nuestros amigos seguidores. Nos escribe Freud Sixto Reza. Doctito, buenas noches. ¿Puede ser inhabilitado el presidente sin gabinete? Bueno, la Constitución Política del Estado establece que la inhabilitación se da mediante el procedimiento establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso y está previsto en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice el artículo 117 de la Constitución Política del Estado? Dice textualmente lo siguiente: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución Política, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Eso es lo que dice el artículo 117. Es decir,
que puede haber inhabilitación por traición a la patria, y eso es lo que están diciendo los ex militares, también lo están diciendo algunos congresistas, algunos políticos, como el caso de Lourdes Flores, que ya ha dado a conocer su posición. Muy bien, vamos a nosotros ser respetuosos de nuestra democracia, respondiendo las preguntas, y las respuestas son dentro del marco legal. Nosotros no nos inclinamos a nadie porque no le debemos a nadie, somos profesionales independientes. A ver, vamos a dar lectura. ¿Qué es lo que dicen nuestros amigos? Odón García Castellanos dice: esos ex militares fueron su servil de los gobiernos corruptos mafiosos. Bueno, eso es punto de vista de Odón García. A él también le pueden decir muchas cosas, pero hay que probarlas, ¿no? No se trata de lanzar frases ofensivas sin probarlas. Cuando estamos en un ejercicio democrático hay que probarlas. ¿Qué más dice? Amigo, ¿está actuando o es opinión? Parece que usted refiere a opinión de los mermeleros. No, señor. Yo soy autónomo. Escúchame bien, Odón García Castellanos. Soy autónomo, no me debo a nadie. Yo me debo a mi profesión. Soy abogado. Y como siempre doy a conocer la situación actual del Perú en lo que se refiere a derecho constitucional, gestión pública, derecho laboral, derecho administrativo. Ahora, cuando se trata de mermeleros, ¿a quiénes se les dicen mermeleros? A aquellos que apoyan sin razón alguna por un puesto de trabajo, por defender una idea. Caso contrario, chao, te vas del trabajo. Felizmente eso no ocurre con muchas personas que somos independientes, somos autónomos. Ángel Munibe Balbín dice: duela a quien le duela, Perú Libre está en el poder y por lo tanto dejen gobernar. Bueno, la democracia permite la elección de congresistas, presidente de la República, vicepresidentes, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, regidores. Para eso, el Jurado Nacional de Elecciones es considerado como organismo constitucionalmente autónomo. Sus resoluciones son inapelables, inimpugnables, y prueba de ello es que no han tenido éxito las impugnaciones, las nulidades presentadas por Fuerza Popular cuando se dio los resultados en la segunda vuelta electoral. Por lo tanto, si Perú Libre está en el poder, muy bien, ha sido por decisión democrática. Sin embargo, tienen que respetar la Constitución Política del Estado y tienen que realizar un gobierno favorable a las grandes mayorías, y eso se refleja en los resultados, como se dice vulgarmente, en la cancha. Eso se refleja en la cancha. Bueno, estimados amigos, ahora sí, después de haber hecho el comentario, o más que comentario, después de haber dado a conocer qué es lo que dicen los ex militares, qué es lo que dicen los congresistas de la República, qué es lo que dicen algunos políticos, nosotros vamos a dar a conocer no nuestro punto de vista, sino lo que dice la Constitución Política del Estado, lo que dice la norma. Y vamos a analizar del siguiente modo. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado cuando se refiere a la soberanía? ¿Es soberanía o no es soberanía nuestro mar? Claro que sí, está dentro de la soberanía. Entonces, el Estado tiene la obligación de defender la soberanía. Eso está establecido en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. El artículo 54, ¿qué dice de la Constitución Política del Estado? Dice: el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas, medidas desde las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas. Eso quiere decir, estimados amigos y amigas, que el Estado tiene que defender la soberanía. ¿La soberanía de qué? De nuestro territorio, que comprende el suelo, el subsuelo, el mar, hasta las 200 millas marítimas, que eso viene de siempre, ¿no? Entonces, esa es la soberanía que tenemos que respetar. Ahora, cuando se trata de tratados, ¿quién los aprueba? ¿Los aprueba el presidente de la República? No. Lo aprueba el Congreso de la República. Y es aprobada o ratificada, es ratificada por el presidente de la República. Eso se tiene que tener en consideración. ¿Quién aprueba los tratados internacionales? El Congreso de la República. ¿Quién los ratifica? El presidente de la República. ¿En qué casos? En derechos humanos, en soberanía, dominio o integridad del Estado, en defensa nacional y en obligaciones financieras del Estado. Nosotros estamos analizando sobre la soberanía. Si hablamos de salida al mar, ¿de qué hablamos? De soberanía. Cuando Pedro Castillo dice, vamos a consultar al pueblo, comete un error. Y nosotros lo entendemos. Todos tenemos errores, nadie es perfecto. Él dice, vamos a consultar al pueblo. ¿Es posible consultar al pueblo? No. ¿Por qué? Porque el artículo 32 de la Constitución Política del Estado no permite que se someta a referéndum los tratados internacionales. 2. Porque el artículo 56 de la Constitución Política del Estado dice que los tratados son aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el presidente de la República. Si no aprueba el Congreso, no existe ratificación. Entonces, eso se debe considerar. ¿Qué más dice la Constitución Política del Estado? Son atribuciones del Congreso prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna a la soberanía nacional. Siempre estamos hablando de soberanía nacional, y lo que dije, el artículo 118, inciso 15, dice que corresponde al presidente de la República adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado. Ahora, ¿qué dice nuestra Constitución Política cuando habla de traición a la patria? Eso está previsto en el artículo 117, que trae como consecuencia la acusación constitucional y, lógicamente, la inhabilitación. En el caso de el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, ¿se ha producido traición a la patria? No se ha producido traición a la patria. ¿Por qué? Porque él simplemente dijo, haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema es que históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera. Eso es lo que dijo cuando declaró a CNN. ¿Qué más dijo? No lo dije como presidente, es una idea. Pero ahora, o sea, se refiere ya como presidente, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo, jamás haría que cosas que el pueblo no quiere. ¿Existe traición a la patria? Y no existe, pues. ¿Por qué? Porque él está respondiendo. Claro que hay un error en su respuesta cuando dice someteremos a consulta del pueblo. Ya hemos dilucidado, aclarado con las normas legales, con las normas constitucionales,
que el que aprueba un tratado es el Congreso de la República, no el presidente de la República. Que cuando se trata de soberanía no se puede someter a referéndum. Que cuando se trata de tratados no se puede someter al referéndum, porque el referéndum precisamente es para consultar al pueblo. Entonces ahí existe error del presidente de la República. Pero eso no es traición a la patria, de ninguna manera. Muchos constitucionalistas lo dicen. Yo no comparto con ellos porque no están desarrollando lo que es la traición a la patria. ¿Quién más lo dijo? Lourdes Flores, que va a presentar una solicitud de acusación constitucional. ¿Puede presentar ella? Claro que sí, porque lo permite el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. ¿Pero constituye traición a la patria? No, pues. Entonces, todos ellos no han dado su opinión, su comentario dentro del marco constitucional. Ahora, Rosa María Palacios, ¿qué dice? Que el presidente ha cometido el delito de atentado contra la integridad nacional. No, pues. Para que se configure un delito, ¿qué tiene que existir? Tiene que existir dolo, tiene que existir actos preparatorios. Es decir, yo preparo una traición a la patria. ¿Cómo? Hago los actos preparatorios, hago los movimientos necesarios y digo que se ceda territorio del Perú a Bolivia. Se ceda el pase a Bolivia. En este caso existe, no existe. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo simplemente dijo, vamos a consultar al pueblo. ¿Ahí existe delito? No, pues. Yo no sé qué pasó con Rosa María Palacios. Se equivocó. Todos cerramos. Y le tocó equivocarse a Rosa María Palacios. Porque, ¿qué dice textualmente este artículo? Dice, el que practica un acto dirigido a someter a la República ha tenido ese acto dirigido a someter a la República, lo que dijo Pedro Castillo. No, pues, dice en todo o en parte a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma. Tampoco. Entonces, no se dan los elementos para configurarse el delito de atentado contra la integridad nacional. Muy bien, estimados amigos, luego del análisis de la Constitución Política del Estado, concluimos que no existe razones para someter al presidente de la República a un proceso de investigación que tenga como consecuencia la acusación constitucional y la inhabilitación. Y si eso pasara, él puede acudir al Tribunal Constitucional y puede lograr que el proceso sea favorable, incluso puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no existe traición a la patria. Lo que sí existe son, como dije, errores al declarar, ¿no?, que es someter al pueblo. Cuando eso no se somete al pueblo, porque así lo dice el artículo 32 de la Constitución Política del Estado, el artículo 54 de la Constitución Política del Estado. Bueno, vamos a dar lectura. ¿Qué más dicen nuestros amigos que nos siguen en las redes? O don García Castellanos dice, eso es la opinión propia. Bueno, estamos en democracia, todos tenemos derecho a opinar, pero no tenemos derecho a insultar, a lanzar frases. No, señor, todos nos debemos respeto. Respetos guardan respetos. Eso yo siempre lo dije, por eso jamás en mis publicaciones ataco a nadie. Simplemente digo la verdad dentro del marco constitucional, dentro del Estado democrático de derecho. Soy respetuoso y quiero que me respeten también. Respetos guardan respetos y felizmente siempre lo hemos hecho en ese marco y estoy muy agradecido con todos ustedes porque siempre me siguen a través de las redes sociales. Muy bien, estimados amigos, ha sido
una alegría compartir con todos ustedes. No tenemos la suficiente tecnología como para permitir intervenciones a través del video, pero sí lo pueden hacer a través de los mensajes. Lo pueden hacer a través de los mensajes. Nosotros estamos para compartir lo que ustedes comentan y también para responder las preguntas, y también me pueden cuestionar si estoy equivocado en algo. Por algo estamos en democracia. Muy bien, estimados amigos, me despido de ustedes hasta el próximo lunes 7 de febrero. Ese día vamos a presentar nuestro 6º consultorio jurídico virtual, en el que tendremos la participación de un arquitecto especializado en temas de habilitaciones urbanas, licencias de edificación y también de obras públicas. También tendremos la participación de un tributarista que dará respuestas a las preguntas sobre tributación municipal. También tendremos la participación de un abogado laboralista que responderá a las preguntas sobre derecho laboral. También tendremos la participación de un especialista en derecho civil que responderá temas de derecho civil. También estaré yo respondiendo las preguntas que formulen sobre derecho constitucional, derecho laboral, derecho administrativo, gestión pública, procedimiento administrativo disciplinario. El lunes 7 de febrero, a partir de las 8:30 de la noche, presentaremos nuestro consultorio jurídico virtual con todas las preguntas que ustedes quieren que se les responda. Ustedes pueden tener dudas tal vez sobre un terreno, sobre un proceso de violencia familiar, sobre alimentos, sobre un despido, sobre beneficios sociales que no les pagan, sobre horas extras, etc. Nosotros vamos a responder. Muy bien, estimados amigos, un cordial saludo a todos ustedes, un gran abrazo. Me despido hasta el lunes 7 de febrero, 8:30 de la noche.